Morelos. Estamos ya en la salida. 26 de agosto, las 10:10 de la mañana. Aquí con Alex haciendo su tarea online. Vamos a visitar el DeFi que hay aquí en Puerto Morelos. Lo vamos a conocer en un ratito. Ya lo hemos grabado una vez y quiero grabarlo de nuevo. Bueno, pues para llegar a Puerto Morelos nada más que hay esta carreterita, que yo sepa. Aquí debajo del puente giramos a la derecha y son como 2 o 3 kilómetros hasta la playa, más o menos. Este desarrollo lo bueno que tiene es que estamos delante del mar. El que busca algo delante del mar, esto es ideal. Pues Puerto Morelos está a 3 kilómetros de acá. Todo lo que tenemos a izquierda y derecha son manglares. Aquí no se puede trabajar ni se puede edificar nada. Está todo protegido. Por eso no puede crecer nada más que por la playa. Bueno, pues cuando llegamos aquí a Puerto Morelos son 2 calles lo que hay. Esta es una de ellas y esta es la siguiente. Luego ya adelante está el mar. Pues vamos a girar aquí en esta calle hacia la izquierda. Y a 1 kilómetro más o menos está el desarrollo. Fíjate que el día se está poniendo un poquito feo, porque estaba por aquí muy soleado, pero viene bastante nubes con ganas de llover. Pues ya estamos muy cerca. Si no me equivoco es aquel que tiene un rostro alto. Es que tiene un rostro maravilloso, lo tiene delante del mar. Guapísimo. Ahora lo vamos a ver. Sí, es este sitio que tiene las pinturas así. Está precioso. Pues sí, DeFi Ocean Front, delante del mar, Puerto Morelos, ahí lo tenéis. Buenos días, Ramón. Vaya día que se está poniendo, Habíamos venido pensando en el sol y está poniéndose de lluvia. Y ahora entonces... Oye, preséntame un poquito el DeFi de aquí de Puerto Morelos, que es una maravilla, de verdad. Habéis hecho un trabajo estupendo. Aquí estamos en Puerto Morelos, destino... Pues mira, nada más girar ya me encuentro con esta maravilla. Cada vez se está poniendo más de moda. Estoy impresionado. Ya vine la primera vez y me quedé con la boca abierta. En el corazón de la Riviera Maya. Y pues aquí tenemos lo que es la recepción. Vaya. Ya se ve más vida de la primera vez que viniste. Sí, la verdad que sí. No, cuando viniste ya había bastante. Sí, tenía bastante vida también. Bueno, pues aquí tenéis un Beach Club, ¿no? En la planta de abajo. Aquí tenemos todo esto. Y nunca mejor dicho, porque el Beach Club da al mar. Vamos a grabarlo un momentito. Queríamos mostrarle lo bonito que es el azul turquesa que tenemos aquí delante, pero... Ahora con el se está poniendo nublado. Es que va a llegar una tormenta importante en los próximos días. Y eso dice. Sí, es fuerte. Se forma un huracán acá y se va a dirección de... Ya hemos pasado 3. Sí, habéis pasado 3 sin ningún problema. Mira, pues habrá que pasar un cuarto. No, yo lo decía por el color del agua, no lo decía porque aquí haya un problema, porque ya habéis pasado 3, tenéis toda la experiencia, que sí. Efectivamente. Aquí el acceso a lo que es el club de playa con estas cascadas, con el espejo de agua. Aquí tenemos también la piscina. Qué maravilla. Y mira, pues mira, se está moviendo La cafetería Bob Marley o Romarley, ¿cómo le llaman? el Romarley Beach House. Qué bueno. Y mira, o sea, Puerto Morelos, mira, con la ventonera que se está armando ahora. Y lo bonito que se ve. El mar no está bravo. O sea, Ahí delante, justo ahí delante tenemos un arrecife, pero el agua está viniendo de lado. Vosotros trabajáis la playa todos los días para que los clientes estén a gusto de sacar el son de aquí. se quitó la bandera, que es una barrera protectora, se quitó para el huracán anterior Y todavía no la han puesto. y no la han puesto, ya se están poniendo
5 días sin ningún problema. Está el edificio equipado para que si se va la luz, él mismo la regenera, ¿no? Todo, o sea, tenemos planta de tratamiento, planta de energía eléctrica, todo lo acondicionado para llevar una operación hotelera con todas las garantías y con todos los mejores estándares del mercado. Bueno, pues lo que estoy viendo, ¿aún queda alguno en la venta? Aún queda alguno. Qué cosa más rara, porque mira que hay gente que me pregunta, quiero algo frontal delante del mar y sin ninguna preocupación, no me quiero preocupar. Pues oye, yo creo que este es el lugar indicado, ¿eh? Mira qué aire hace que se lleva el agua también de lado. De repente habéis traído el viento. La hemos traído el viento, porque hasta ahora no está vacía, ¿que no? El dios Eolo, soy como el dios Eolo. Lo bonito que estaba ayer y llegamos el día, y el día y la hora, porque... Bueno, estaba aquí hablando con Ramón, que me dice que se están vendiendo muy bien en este último mes y medio, pero que aún quedan 9 departamentos. Y de ellos le he preguntado si alguno hay mirando al mar, que es lo que más se busca, y dice que aún queda alguno. Son los más caros por ese motivo, pero que todavía queda alguno. Claro. O sea, justo aquí arriba del club de playa es lo que tiene la vista más bonita y sí. Pues ya sabéis, esto que estáis viendo, aun con mal tiempo, yo estoy disfrutando de las vistas que estamos viendo. Disfrutando, no, lo que sigue, porque es que esto está hermoso, está muy bien construido. Yo no sé quién tuvo la visión de construir esto así, pero hizo un juego de construcción, de arquitectura muy bueno, muy original. No es normal encontrarte un big club como este, delante del mar, donde tú lo puedas disfrutar todo el año. Y ahora se ha puesto a llover fuerte. Nos vamos a parar un ratito aquí. Qué bueno. No, pues hola, estamos aquí en la cafetería Marley, delante justo del mar, que vaya tormenta que se acaba de poner, Ramón. Me voy a poner aquí para que se te vea el mar detrás. Bonita, no, lo que sigue, está precioso. Esta foto de Bob Marley es una foto hecha de un montón de fotografías, Eso me lo ha recargado Alex, Cristina. Y con eso tenemos la foto que es toda la pared, el mural. Y aparte aquí fotos de recuerdo de él. Bueno, a mí me impresionó el primer día que vine y creo que voy a quedar otro día con Ramón. Y si Ramón no puede, yo me voy a acercar y yo lo quiero grabar esto cuando no hay este temporal que estamos viviendo ahora, porque es que de golpe se ha puesto el temporal, ya lo veis. Se ha ocultado el cielo, que teníamos el cielo con azul y nubes, pues se ha puesto todo el cielo como si fuera de tormenta de esta tropical y así lo tenemos. 9 departamentos y yo sinceramente me quedo extrañado de que queden a la venta todavía, porque este lugar es único. Para que sea como un buen lugar, Está buena la lluvia, Muy buena, muy fuerte. Tremendo. Aquí vamos a desayunar. Oye, acaba de salir el sol, Ramón, qué alegría. Esto estaba ahora, hace un momento, estaba que parecía el diluvio. Voy a abrirla, voy a pasar un momento. Hace un momento parecía el diluvio esto. Y ahora de golpe tenemos ahí que el cielo se despeja totalmente. Qué pasada. Qué alegría. Bueno, pues a ver si podemos disfrutar de aquí. Es que lo quiero grabar. Quiero grabar para que tengáis todas las sensaciones que tenéis que tener si venís aquí. Si invertís en esta zona. Es una maravilla. Bueno, pues aquí estoy con Ramón disfrutando de esta fruta tan rica. Ramón es digamos, el representante de la empresa TM, del grupo desarrolladora. Es que no sé decirlo bien. Es una empresa española. ¿Es así? TM Grupo Inmobiliario. Yo la primera vez que conocí vuestra empresa no me tocó conocerla a través tuyo, Ramón. La conocí a través de otra persona y esta empresa hay que conocerla bien. Y digo bien porque si no va a pasar lo que me pasa a mí. No transmites lo que representa y no llegas a entenderlo. Y en el caso cuando conocí a Ramón me quedó tan claro que me enamoró su forma de trabajar. Y no solo eso, tiene una experiencia muy grande aquí en la Riviera Maya. ¿Cuántos años lleváis de aquí? Aquí pues ya llevamos casi 15 años. 15 años. Aquí en la Riviera Maya, conocemos en Playa del Carmen, pero desarrollando en España llevamos ya más de 50. Es una empresa ya con mucha historia y luego lo que generéis aquí, esa forma de trabajo, ese negocio, es único en la Riviera Maya. No hay otra empresa como vosotros, ¿no? Nosotros creamos este concepto
libre de preocupaciones. El propietario compra su residencia y la puede disfrutar y no tiene absolutamente ninguna preocupación de nada. Cuando dices no tiene ninguna preocupación de nada, te puedo asegurar que tiene toda la razón, Ramón. Tú pones tu dinero, tienes tu departamento, te lo cuidan, te lo arreglan, te lo mantienen y es verídico todo esto. No pones un peso más desde el día que te lo quedas y es tuyo. Lo que pasa es que tiene una fórmula para que eso sea así, para que se genere. Eso lo vamos a ir hablando luego, ¿no? Porque ahora vamos a desayunar un poquito. Esto nada más que se consigue viniendo aquí, viviéndolo en persona, sintiendo que estás aquí y viendo cómo trabajan el edificio, no este, sino todos los que tenéis, cómo lo mantenéis, cómo generáis en vuestros clientes pues esa tranquilidad. No se tiene que preocupar nunca más de papeleo, ni de seguros, ni de nada. Nada. El propietario tiene su casa en la playa, en uno de los mejores desarrollos de toda la zona, con todas las garantías. Ahora acabamos de pasar el huracán. En muchos desarrollos los propietarios pues tienen que contratar a alguien para que le ponga el triplay o las protecciones necesarias. Aquí no tienen que hacer nada. Aquí es el departamento de mantenimiento el que se encarga de hacer todas estas gestiones, pero ya no de mantenimiento, sino también de gestionar pues cualquier pago de luz, del agua, del predial, o sea, todas las gestiones que una casa tenga. Aquí los propietarios se olvidan. Y les ayudáis a cualquier papeleo que tengan que gestionar porque están en el extranjero para poder tener una propiedad de aquí, también le ayudáis sin ningún problema, En el ¿no? momento de la compra comienza el worry free. En el momento de la compra nosotros ya nos encargamos de guiarlos hacia la firma de la escritura, porque para nosotros es muy importante que adquieran la posesión física, pero también la jurídica. La jurídica es fundamental. Muchas veces aquí vemos casos un poco más que no son tan serios en este punto, pero para nosotros es muy importante que el propietario pues adquiera la... Bueno, pues os preguntaréis dónde está, cómo funciona, cómo lo transmiten todo eso. Lo vamos a ir conociendo, luego vamos a desayunar y luego lo vamos a ir a hablar. Pues no me puedo quejar del desayuno que me están preparando, que no. Ale está contento. Y la vista al mar que tenemos aquí, maravillosa la vista al mar. Te estás disfrutando del desayuno, ¿no? Muy bueno. Con esta vista. Esta vista es maravillosa. Ahora estamos viendo cómo quitan el poco sargazo que llegó. Desde arriba lo vamos a ver, se verá el arrecife. Es que entran ganas de dejar de desayunar un ratito y grabar ya cómo salía el sol. ¡Qué maravilla! Mira, tengo grabado varios vídeos de País, y entre ellos hay uno de aquí, de Puerto Morelos, y no lo debéis de perder. Está todo explicado y aún así hoy vamos a intentar que genere esto las ganas de llamar a Ramón, o me podéis llamar a mí, pedir más información que se os va a dar todo lo que necesitéis. Aquí estamos, qué hermosura. Estoy con Ramón y bueno, hace un momento estaba hablando con Ramón, es que está muy ocupado, ya sabéis que es una persona importante dentro de este grupo. Y le estaba diciendo a Ramón, ¿cómo os transmitimos a vosotros que esto que tú me cuentas es verídico? Que no hay ningún problema, porque yo siempre lo digo, en Depay, compráis, tenéis vuestro dinero aquí puesto y no volvéis a poner un peso en tu vida. Se puede decir así de claro, ¿eso es verdad? Así es. ¿Y cómo les transmitimos que eso es así, Ramón? Porque hombre, es que la compra de un bien inmueble, o sea, cuando alguien va a comprar un bien inmueble, sabe qué es lo que conlleva. Claro. Como la compra de todo, un coche pues conlleva hacerle mantenimiento cada cierto tiempo. Un bien inmueble También tiene sus es mantenimientos. incluso más. ¿Por qué? Porque estar aquí frente al mar, por ejemplo, las condiciones de mantenimiento se tienen que extremar. Bastante. Porque pues eso, pues, del salitre, del mar, todo hace que requiera un mantenimiento mucho mayor que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, pues estando en un clima tropical como este, la humedad pues también hace que pues las construcciones haya que estar muy pendiente de ellas. Todo eso que cuentas es verdad, yo me lo he encontrado con muchos clientes que habéis comprado en playa y tal, que vivís fuera y cuando llegáis a vuestro departamento encontráis que hay humedades, que huele un poco feo, que los muebles se han oxidado un poco. Todo eso aquí no os ocurre, pero todo tiene su porqué. Ellos trabajan con la categoría Hilton y estáis obligados a que eso ocurra. Aquí lo hacemos nosotros y pero el propietario, claro,
compra su casa de vacaciones, se escritura y la deja en operación. La deja en operación. La casa siempre está en constante mantenimiento porque también está en constante uso. Eso provoca que siempre haya... aquí hay un departamento de mantenimiento en el sitio que vela porque todo esté siempre en perfecto estado. Bueno, voy a aclarar este punto que pone Ramón, porque él lo habla desde el punto de vista suyo, pero no lo habla desde el punto de vista mío, de broker. Yo cuando vendo un departamento amueblado, equipado, vacío, como sea, la persona que compra va a tener que preocuparse de eso, va a tener que buscar un administrador, va a tener que encontrar a alguien que le haga la renta, que le haga todo. Y muchas veces encuentras una persona adecuada, pero muchas veces no la encuentras. Entonces se puede convertir en negocio, se puede convertir en un problema. Entonces las personas que suelen aquí comprar son personas que viven en otra parte de México, en Estados Unidos, Canadá, España, donde sea, pero que quieren comprar una propiedad para cuando ellos vacacionen estar a gusto y el día de mañana que esa propiedad tenga un valor más grande que cuando compraron. Y no se han preocupado absolutamente de nada. Esa es la gran ventaja. Yo cuando estuvo lo del COVID, os aseguro y os prometo que estaba un poco preocupado cómo podría yo generar ventas y darle seguridad a los clientes. Este era el único que había permanecido en ese plan bien, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque le estáis dando esa garantía a cada cliente. Y que detrás hay un grupo potente, hay un grupo importante. Con toda la experiencia que tenemos y con la fortaleza que el grupo TM Grupo Inmobiliario ofrece a todos sus inversionistas, a todos los propietarios, pues al final somos parte de lo mismo. O sea, los propietarios la compra, pero el desarrollador se queda. Porque vosotros sois el desarrollador. Para mantener, y también tenemos nosotros una inversión hecha aquí. O sea, nosotros nos quedamos con la propiedad pues, de los puntos de consumo, del club, de este restaurante, del Club Playa. Entonces, claro, es el propietario ve que el desarrollador también tiene un interés en el proyecto en cuestión, nunca lo abandona, nos quedamos aquí para siempre. Eso es una garantía de éxito total. Lo bueno, acompañamos al propietario en todo su... mientras es propietario, o sea, vamos a estar aquí, pues bueno, muchos años. Acabamos de terminar de desayunar. Tenemos opciones de poder ver algún departamento. Claro. Es que quiero enseñaros un departamento porque cuando compráis, no compráis paredes lisas, os lo dan amueblado, equipado, decorado y cuidado, porque luego encima, cada 5 o 6 años, ¿cuántos años? Cada 5 o 6 años le cambié los muebles. Se requiere, o sea, el mantenimiento es continuo. Ajá. Entonces, cuando así se requiera, pues... algo se estropea, se cambia. La moda, siempre tiene que estar en perfecto estado. Esa habitación, cuando tú entras, tienes que sentir que estás en un lugar que está bien cuidado, sin ningún problema. Con categoría 5 estrellas. Pues eso vamos a comprobarlo en un ratito. ¿Me vas a enseñar algún departamento? Vamos. Venga, qué bueno. Bueno, pues ya nos vamos a retirar de aquí, del desayuno que hemos tenido tan rico. Ramón, vamos a ir a ver ese departamento que me quieres mostrar. Oye, me dijo Alex que las fotos de Bob Marley son infinitas. Sí, la familia Marley se ha hecho un collage, se llama collage. Sí. Entonces, con muchas fotos se hace una foto completa. Pues qué bonita la han dejado, de verdad. Vaya mural. Bueno, vamos a conocer ese departamento, el primer departamento que está a la venta. No dudéis en poneros en contacto con Ramón. Esto es un quita problemas para las personas que viven en otro país o aquí mismo, pero que no, nada más que vienen a vacacionar 2 veces al año, por ejemplo, y quieren tener una propiedad. Te quita todo el problema. Esa es mi base, de cómo lo enfoco. A lo mejor tú lo enfocas de otra manera. ¿Para qué personas está enfocado? Para cualquiera que quiera tener su casa de la playa, Sí. Y no quiera preocuparse de él. Qué bueno, vamos a... Así, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo va la familia? Bueno, voy a salir, aquí Ramón se entretiene con los clientes. Yo lo que quiero enseñaros, gracias por todo. Os quiero enseñar cómo se ve ahora la alberca tipo Infinity que tenemos aquí, justo delante del lobby. Qué maravilla, qué pasada, qué bonito. Y poder bajar las escaleras y ya estar en la misma playa. Esto es un lujo, pero un lujo tremendo. Lo bueno que tiene aquí, que más de uno os preguntáis, hay un huracán, hay un problema, se va a estropear. Hemos tenido uno.
hace una semana y mira cómo están todas las instalaciones. También le beneficia que tiene un arrecife de coral aquí delante. Lo vais a ver desde las habitaciones. Todo allí donde veis el blanco que las olas rompen, eso es un arrecife de coral. Entonces las olas hasta acá no pueden llegar tan grandes, tan grandes como en otras zonas de aquí de la Riviera. Esa es una de las ventajas. Luego a mí me encanta el trabajo que han hecho aquí. Es fabuloso. Es que esto es sin palabras, es una empresa experimentada, es una empresa que es constructora al mismo tiempo que te genera pues todo lo que es el mantenimiento. Ramón, que te estoy pillando, ¿vas a buscar las llaves del departamento? Sí. Me estabas diciendo que cómo cambia todo esto en un momentito, ¿no? Hemos desayunado. 20 minutos. Parecía que iba a haber un huracán. Y ahora ya sale el sol y estamos aquí muy a gusto. Que bueno, pues ahora nos vemos en el lobby. Claro que sí. Venga, pues yo voy a terminar ya de grabar aquí. ¿Por qué? Porque de aquí me está absorbiendo, me está diciendo quédate y no te vayas. Me encanta este lugar. Estaba haciendo ahora mismo para el grupo de Facebook un mini vídeo adelantando que vamos a grabar acá, que tú puedes ser propietario de uno de estos departamentos. Puedes ser propietario, no olvidemos la palabra propietario, que puede generar pues una inversión segura, una inversión donde tú dices en Riviera Maya tengo mi departamento y no me preocupo de nada. Esto es uno de ellos. Ramón, te voy a acompañar por las llaves. Una cosa, los propietarios tienen descuentos en la cafetería, en el roof, todo esto cuando comen. Y no solo aquí, sino en cualquier país. Porque en el de País de Escalacoco, en el del downtown de Playa del Carmen, ahí también pueden ir, disfrutarlo, el Day Pass, por ejemplo, y tienen su descuento, sin ningún problema. Son propietarios de todo el grupo. De todo el grupo. Y ponemos a su disposición pues todas las instalaciones. Total, que si yo compro acá y me quiero desplazar a Playa del Carmen y disfrutar del rooftop que hay allí en el downtown, lo puedo hacer perfectamente. Por supuesto. Qué bueno. Pues nada, te espero un momentito. Este es el lobby, la entrada la tenemos ahí. Aquí vuela el dron. Ahí tenemos el gimnasio ahí arriba, es una maravilla. A mí me gusta mucho la edificación. Oye, por la altura casi puedo volar el dron. Fíjate que tenemos aire fresquito y sin embargo las ventanas están abiertas, ¿eh? Todo lo que veis, el personal que trabaja, todo esto, ahí están las oficinas, todo esto corre a cargo de la gestión hotelera que ellos realizan. Esto sería lo mejor que podría hacer para iniciar el vídeo, junto con la alberca, el ojo de agua que tienen aquí arriba. Y esto podría ser el principio del vídeo, pero ya llevamos un buen rato grabando. Sabéis que mis vídeos son un poquito largos, pero siempre van saliendo informaciones durante el vídeo que son muy interesantes. A mí me dio mucha tranquilidad conocer a Ramón y poderos ofrecer lo que estamos ofreciendo. El edificio está acabado hace un año, ¿no? ¿Justo? Sí. Pues mira, y el mantenimiento... Poquito más de un año. El mantenimiento, como me estás comentando, tiene que ser constante, día Siempre, a día. ahora hay alguien dando un martillazo por ahí, sí. Pero bueno, siempre hay cosas que arreglar. ¿Dónde vamos a ir ahora? Pues si quieres vemos el spa. Vamos a ver el spa. Estamos en el spa de DeFi, de Puerto Morelos. Este lugar creo que no lo grabé en el vídeo anterior. No, la otra vez no estaba terminado aún. No estaba terminado, ¿no? Pues este spa, tenemos que hablar un poquito bajo. Háblame de él. Aquí vienen por su ascensor. Llegas con el elevador y está el área de recepción. Está el área de recepción. Bueno, es un área para relajarse, pues nosotros te invita, ¿no?, a estar muy tranquilo y... Ahí tenemos pues los masajitos que pueden recibir. Y bueno, aquí es el área donde te reciben y ya decides qué tratamiento. Qué bueno. Me imagino que hay que esperar a ver si hay alguna habitación libre de aquí del spa, algún departamento. Bueno, Ramón, las cabinas no las podemos grabar porque están ocupadas en este momento. Aquí hay una de las cabinas. No, esto es la parte de... Estamos en el sótano, ¿eh? Ah, mira. Con agua caliente y agua fría. Después de hacer tu tratamiento también. Voy a subir por aquí, fuera de las... Es una temperatura alta, otra temperatura bajita.
Y esto se puede decir que es un baño árabe, se podría decir, ¿no? Si lo hacen los árabes. Siempre. Más o menos. El baño turco, que es el de vapor, está bueno. Aquí tenemos el jacuzzi. Así puedo grabar porque no hay nadie. El vapor, que ¿Esto no sé qué si, es? No sé si hay alguien, pero... Ah, huele a Eucalipto. eucalipto. Para limpiar lo que son los pulmones. Qué bueno, qué bueno. Mira cómo se ha llenado todo de... Nada más que abriéndolo, cómo se ha llenado todo. Y ahí están las cabinas, que estas están cerradas. Aquí está el área de masaje. Bueno, estos son los artículos. Hay una cabina que acaban de dejar ahora, pero no. Voy a parar. Esto es una, digamos, para relajarse un poco, pero las cabinas están ocupadas. No las puedo grabar en este momento. Así que vamos a seguir. Ahora cuando estemos fuera, pues me va a comentar cosas Ramón. Pero ya veis, eso sobre todo me ha impresionado por el vapor que saca con, pues, eucalipto, ¿no? Sí. Qué bueno. Eso es el baño turco, baño de vapor. Vamos a grabar el patio. Oye, ¿por qué hay este patio generado? ¿Ahí tiene alguna función? ¿Cómo? ¿El patio tiene alguna función? ¿De referente al spa? Ah, esta es la cascada de lo que hemos visto antes. Del otro lado. Y aquí la casita de la luz. En las construcciones siempre le hacemos también la casita. La casita de la luz, que es algo típico aquí en la Riviera Maya, para que las construcciones tengan pues una buena energía, una buena vibra. No, una seguridad para que no se vaya a caer ni nada por el estilo. Exactamente. Qué bueno. Es algo tradicional. Sí. Oye, pues este spa que habéis montado es mucho mejor que lo que he visto hasta ahora. Está muy completo. Pues hombre, lo que queremos es dar a todo huésped o propietario que venga aquí una experiencia única. Sí. Y para eso estamos. Qué bueno. Pues nada, Dar lo mejor, siempre nos caracterizamos por... ahora el departamento que vamos a ver, cuéntame un poco de él antes de llegar. Pues es uno de los que están, uno de los premium, Sí. de los que están justo frente al mar. Y pues de los que hay que... Da Bueno, gusto pues enseñar, ese que está frente al mar, ¿de qué? ¿De una recámara, Son de estudio? dos, ese De 2 recámaras. Oye, tú que estás viendo esto y tienes posibilidades, no lo olvides. Vamos a ver lo que vas a pedir aquí. Pues aquí esperando el ascensor. Me estás comentando, Ramón, que el departamento que vamos a ver está en la 3ª planta. Sí, vamos a la 3ª planta y espero que os guste. Qué bueno. Las vistas... Pues sí, ahora que no se me el sol cabe va a ser duda. impresionante No me verlo. cabe. Ramón, aquí en la 3ª planta, nivel 3. Este es el pasillo en The Fire. Ahí vemos una de los departamentos. ¿A qué número vamos? Al 317. Pues vamos para allá. Os estoy grabando el pasillo para que veáis cómo está. El suelo, las paredes, todo. Y siempre mantenimiento, como estáis viendo. Bueno, pues este, el 317, es Sí. un departamento de De una recámara, perdón. una recámara. Bueno, pues lo primero que tengo es una cocina aquí a la derecha, totalmente arreglada, equipada. Todo el departamento se entrega así como lo veis. El fondo, como lo veis, totalmente amueblado y equipado, sin necesidad de gastar 1 o 2 viajes en amueblar la casa. Tú llegas la primera vez que vienes a tomar posesión de tu casa y firmar las escrituras, y desde el primer día te puedes quedar y a disfrutar, porque no tienes... Oye, la terraza que está mirando Alex es impresionante, a ver si lo puede abrir, porque quiero verlo. Bueno, pues aquí tenemos la sala comedor. Otra de las cosas que quería comentar, que este año afecta un poquito el sargazo porque la barrera habéis tenido que quitar y tal, pero que normalmente aquí en Puerto Morelos es donde mejor trabajáis ese tema, que menos problema hay. Claro, al ser un área de playa pues reducida y muy fácil de controlar, pues los recursos que se tienen que destinar para su mantenimiento es menor que en otras áreas del Estado. Entonces, pues sí, es relativamente fácil mantener. Basta que vean para el que vaya vídeo. llegando. El vídeo anterior que grabamos aquí, justamente aquí, veréis qué mar más bonito, qué vistas. Bueno, estamos en la 3ª planta. Este departamento está para que cualquiera de vosotros pregunte por él
y lo dispongas. Esta es la habitación de matrimonio y la única que tenemos en este caso, pero qué habitación, qué maravilla. Alex ya está investigando todo, le encanta el lugar. Los 2 closets, un buen baño, bueno, impresionante. La parte que utilizamos mucho, El trono. igual como esta de acá, como es la ducha. Vaya ducha que tenemos aquí. Y aquí se puede cerrar, mira. Así como lo veis, hasta con toallas, sábanas, aguas, todo Y aquí- a diario. Alex, ¿me puedes abrir la puerta, por favor? A diario se os cambia y se os cuida. Como si estuvierais en un hotel de lujo. Igual se os trata, sin ningún problema. Pero, ¿qué más vamos a ver? Pues esa impresionante terraza. Porque, Ramón, todo lo que vemos, hasta las sábanas, toallas, las aguas, todo, el jabón, todo se les pone a diario, ¿que sí? Diariamente todos los propietarios tienen servicio 5 estrellas dentro de su casa. Servicio Pues- 5 estrellas dentro de su casa. Una cosa que más de uno dirá, oye, ¿por qué no ha dicho cuántos días al año pueden generar que pueden usar esto? El disfrute de los propietarios es de hasta 56 días por año. O sea, dentro de tú compras la casa, la cedes a la explotación hotelera a través de un contrato de arrendamiento, Sí. donde el propietario es el arrendador. Pero claro, lo arriendas, pero a la vez también tienes disfrute. de Claro lo que sí. Entonces lo puedes disfrutar de hasta 56 días, que para muchos puede ser, oye, son pocos, son muchos. Bueno, la media de disfrute de los propietarios, de todos los propietarios que tenemos, no llega ni a 30. No llega ni a 30, Eso entonces... es la media. Entonces, al final del día uno tiene que considerar, oye, tener una casa en la playa, ¿cuántas veces yo vacaciono al año? Y, En caso de bueno, que se quisieran quedar más tiempo, tampoco tienen problema. Lo único que va a pasar es que van a recibir un hay- rendimiento menor de, no, de hay los una beneficios. tarifa, no, o sea, hay una tarifa, hay que dejar a la operación también. Para Claro. que pueda generar, hay que dejar a la operación también. Claro que sí. Dejarla operar y que genere. Entonces, sí, o sea, sí se tiene el uso este máximo, pero como te digo, no es un gran problema. O sea, por lo general, los que compran una segunda vivienda aquí en la playa no vienen más de eso. No, esto te lo comento, Ramón, porque más de uno que ve el vídeo está pensando en comprarlo para vivir y, bueno, pues eso... Bueno, ese no es nuestro mercado. Claro. Sí, directamente. Ahí es. Entonces, lo interesante es para esas personas que quieren venir a la Riviera Maya, que quieren vacacionar, que quieren hacer sus excursiones, pero quieren tener su lugar, que no tenga que trabajarlo, que no tenga que molestarse en papeleos, que no tenga que molestarse en nada absolutamente y que se lo encuentren así, como lo estamos viendo. Lo que sí, claro, mira, si tenemos algún propietario que se vaya a jubilar en los próximos 10, 12 años, bueno, eso sí puede ser una posibilidad. O sea, dentro de 12 años confirmamos un contrato de arrendamiento y cuando llega su vencimiento, el propietario decide si renovarlo o no. Claro, Si no lo renueva, efectivamente, ahí es cuando ya se puede quedar a vivir. muy bien. Pues eso ya son cosas que tenéis que hablar con Ramón, sin ningún problema la va a responder. Esta es la gran terraza que estoy viendo, porque me encanta la terraza que tiene. Ya veis la amplia que es y lo larga que es para ser un departamento de una recámara. Tienes aquí tus camatros, tienes un jacuzzi y tienes esta vista tanto a la selva, al manglar, como lo que es el mar. Imaginaros esto sin nada de sargazo y con el azul turquesa que habitualmente está. Y esto lo podéis ver en el vídeo anterior que hemos grabado de The Five. Creo que lo voy a agregar, por si lo queréis ver, el vídeo anterior, lo voy a poner en la descripción del vídeo, lo que es el link, para que le pulséis y podáis ver el primer vídeo que grabamos acá. En aquella época, pues quedaban todavía más a la venta. ¿Por qué motivo? Porque hace ya, era muy reciente la construcción, entonces había más, pero ya se han vendido bastante, solamente quedan 9 a la venta. Entre esos 9, algunos como este, con vistas al mar. ¿Cuántos quedan con vistas al mar actualmente? Tres. 3. Directamente o sea, vamos a ver, con vista al mar, todos. Claro. Todos tienen vista al mar, bien lateral o bien frontal, todos tienen vista al mar. Frontales sí que dan menos, Sí. pero con vista lateral, o sea, con Esto es vista que lateral. que es una vista espectacular. Esto es vista lateral. Todos tienen vista. Entonces todos tienen vista al mar. Sí, son 9 viviendas. Y no solamente eso, porque hemos visto la amenidad que tenemos abajo, que es el Big Club, con lo de Marley. El Rough Tour. Ah, el rooftop, Rough Tour no lo hemos visto el todavía. spa, o sea, tiene una serie de amenidades
muy interesante. No, pero Bueno, lo comentaba vamos a por el hecho de que del rooftop también genera unas vistas impresionantes, espectacular. tanto a la selva como al mar. Así es. ¿Y lo pueden ver en cualquier hora del día o está cerrado? No, está abierto siempre. O sea, puedes Hay un horario, me puedes refiero. puedes subir siempre. El horario de atención de alimentos y demás sí está restringido, pero el resto está abierto. Bueno, pues Ramón, ¿yo qué quieres que te diga? A mí me impresiona lo bonita, elegante y relajante que es esta terraza. Me encanta. Me encanta poder salir. Además, te diría más, Ramón. No sé por qué me viene a la cabeza que hasta es mejor tener la vista lateral que no la frontal. Porque la frontal solamente ves mar. Y desde aquí ves selva y mar, ves las dos cosas. Está buenísimo, porque mira, te asomas a tu terraza, ¿qué tienes? El 80 o el 70% de mar y el 30 o el 40% de selva. Bueno, depende de donde mires, ves más de una cosa que de otra, pero bueno. Si yo pongo la cámara aquí, el 50 y el 50. Es bonito, bonito, hermoso. O lo que sigue. ¿Por qué? Porque me encanta este lugar. Yo creo que me voy a hacer otra foto aquí y alguna de esas la vamos a poner de portal. Acabamos de hacer unas fotos aquí, la verdad que es maravilloso. Estamos en la tercera planta. ¿Desde qué nivel hasta qué nivel tenéis a la venta? Pues en todos los niveles. Todos los niveles hay un hay alguna por aquí para allá y en todos hay por lo menos una. Sí hay. Entonces tenemos de una recámara, de dos recámaras y hasta estudio. ¿Tienes alguno? Estudio queda uno también. Ajá, qué bueno. Oye, ¿se puede dar algún precio por algún...? Pues a partir de 270.000. A partir de 270.000 dólares, Ha habido una buena todo publicidad. que se ponga en contacto contigo y que generéis una conversación para ver cómo se puede hacer esa compra, ¿no? Así es, de una forma muy fácil. Nosotros nos encargamos de todo. Nosotros le guiamos en todo el proceso, hasta la notaría, después a la entrega, todo está. Solamente tienen que venir aquí cuando hay que firmar en la notaría, ¿no? Sí, o sea, presencialmente sí, pero bueno. Solamente si quieren ese venir, punto, todo lo demás se puede hacer. todo se puede hacer online. Se puede reservar, por ejemplo, si yo ahora Todo. quiero reservar este departamento, automáticamente, ¿qué le pides al cliente? Con su IFE o pasaporte, una identificación, comprobante de ¿Y cuánto dinero tienen que para que tú le apartes el departamento? ¿Eh? $10.000. $10.000. Con eso ya 200.000 este departamento no se puede vender. Queda reservado para este cliente durante 15 días, ¿no? Por lo general, las ventas ya son en firme. Si esto ya está construido, ya está, o sea, las ventas las hacemos en firme, pero si no está, si el cliente no viene en persona, pues le podemos dar ahí unos días de plazo. Claro. Para que pueda venir a Bueno, decidirlo. pues es una información básica para el que se pregunta cómo tengo que hacer para quedarme este departamento, ¿no? Total, que sois un poco elásticos en ese tema, ya os ponéis de acuerdo con el cliente según sus necesidades, porque hay clientes que por H o por B... Si necesitan préstamo hipotecario, Etcétera. todo lo podemos gestionar nosotros. Bueno, pues nos vamos ya de aquí. No vamos a ver ningún otro departamento, son todos iguales. ¿Qué me quieres comentar, Alex? Ramón, una pregunta. ¿Lo que está hasta allá al fondo es Cancún? No. Todo esto llega hasta Petempich. ¿Sí? Cancún de aquí no se ve. Faltaría poco, pero eso es la bahía Petempich. Pues aquí antes de irnos del departamento les quería decir que todos los departamentos que pudieran ver son decorados, equipados y amueblados, así como estamos viendo en este, ¿no? Mismo estilo. Eso es para que no genere ninguna duda de cómo es. Nos vamos a conocer, entonces, ¿qué nos vamos a conocer? Vamos al roof. Qué bueno. Ese es precioso, yo me acuerdo que era bonito, bonito. Bueno, pues estamos en la planta 6, así se abre el ascensor. Hola. Y por aquí llegamos al roof. Ramón, estoy grabando el roof, que veo otra vez tormenta por ahí, pero bueno, de momento podemos grabar con sol. Qué alberca estoy viendo, madre mía. Aquí la vista está espectacular, ¿no? Qué alberca estoy viendo aquí. Qué cosa más bonita, qué cosa más linda. Y ya os lo dije, se ve el arrecife como rompe las olas allí. Qué alberca tenemos en este momento. Ahora me he quitado el tapabocas, que ya estoy aquí arriba. Pero mira qué impresión tienes cuando te bajas de aquí, te puedes ir hasta allá. Te puedes bajar a la alberca de abajo al lado de la playa o te puedes bañar en esta de acá. Esta es la vista que tenemos a la parte de Puerto Morelos. En lo que os dije son dos calles más bien, más la de la playa, dos calles. Luego allí hay otra zona hotelera por aquella parte.
y por ahí subimos hasta la población que está por allá. Y todo esto que veis ahí en manglar, ahí no se va a edificar nunca nada. Y así de hermoso es Puerto Morelos. Y esto, pues si miráis el vídeo anterior, vais a ver el mar precioso, ¿no? Lo que sigue. Bonito, hermoso. Es que no quiero quitar la cámara de la parte de ahí. Es precioso, está bonito. ¿Vas a volarlo? Qué bueno. Pues Alex nos quiere demostrar su categoría con el dron. ¿Vas a hacer aquello que te dije? Es que le pedí a Alex que me grabase, que se ponga el dron ahí de frente de la alberca y se vaya hacia el mar y nos enfoque desde arriba un poco para que vean lo bien situado que está el desarrollo. Oye, ahí tenemos la parte de manglar que no se va a edificar nunca. Zona protegida, entonces es una garantía, ¿no? O sea, quien invierte aquí en Puerto Morelos, o sea, en Puerto Morelos en sí, más que en The Fives, toda lo que es la parte de la playa es como una isla. Sí. Porque estamos rodeados por el mar y por toda esa zona protegida. Entonces esta zona no puede crecer, lo que le hace una zona de mucha plusvalía. Yo creo que es la zona de mayor plusvalía de todo el estado, porque la ubicación estratégica que tiene de estar frente al mar, pero a la vez también estar a 10 minutos del aeropuerto, nos hacen un destino único. Y pues eso, cerrado, es lo que hay en esta zona, pues sí, lo crea una zona. La has descrito muy bien, me ha encantado cómo lo has descrito. Estamos en una isla, se podría decir. ¿Por qué motivo? Porque estamos en medio de zona que no se puede edificar y de zona de mar. Con la ventaja de que se puede llegar por carretera. O sea, sí, pero solamente hay una carretera. Una isla, pero podemos llegar a pie, o sea, no tiene los inconvenientes de las islas. Es muy interesante. Y aquí mismo también en Puerto Morelos, es decir, el estilo de vida de Puerto Morelos es encantador. O sea, hay una gama de restaurantes espectaculares, a ver cuál mejor. Hay una oferta gastronómica. Sí, eso es muy importante. Buena. O sea, restaurantes de calidad, diversos estilos, pero... Todavía se lleva aquí la vida de pescador, porque veo que hay mucho pescador aquí en Puerto Morelos todavía. O sea, todo un producto fresco, producto local. Entonces, pues sí. Otra de las cosas buenas que tiene estar aquí en el roof es el sol se oculta por allá. Justo por allá, lo vamos a ver perfectamente cómo se oculta si me quedara hasta el atardecer. Y por allá, justo por allá, tenemos el amanecer, viendo salir el sol. Qué maravilla, Ramón, qué maravilla poder disfrutar de esto, de este lugar. Yo ya me quedé impresionado la primera vez que vine. Hoy me he traído la mochila, me la he traído, ¿por qué motivo? Porque sabía que venía aquí y me quiero quedar un ratito a bañarme en esa alberca Infinity que tenéis y disfrutar de este maravilloso lugar que tenéis. Hasta me he atrevido a pedirte que cuando se vaya el sargazo, venir yo por mi cuenta, sin necesidad que esté aquí, y disfrutarlo de nuevo, pero para que vean el azul turquesa que tiene esto. Cuando quieras. Pues nada, ahí tenemos a Alex que va a volar el dron, quiero ver cómo lo vuela. Y justo lo está volando hacia adelante. Qué maravilla. Y lo que le decía, que quiero que nos grabe como si se fuera de espaldas y que se nos vea, pero de momento va a dar un paseo por ahí. Esa es otra ventaja que tenemos de tener el dron, tener una persona que lo sabe manipular como Alex y que nos va a hacer unas tomas impresionantes. Ese dron graba muy bien, hasta puede hacer tomas de acercarse y alejarse, algo muy bueno también. La calidad que tiene, que puede grabar en 4K, eso es muy bueno también. Es una buena inversión que hemos hecho. Ya habéis visto el aire que hacía hace un rato. Yo creía que no íbamos a poderlo volar, pero mira, está muy bien. Ahora se va a acercar para hacer esa función que antes hemos hablado. Un helicóptero allí. Me imagino que se lo va a acercar un poquito más para abajo y se va a acercar hacia nosotros y luego se va a ir de espaldas. Lo tenemos ahí delante. Qué bueno es manejándolo. ¿Nos podemos ir antes, si quieres? Sí, nos vamos a ir al principio de la alberca. Es que ahora cuando me meta aquí en la alberca y le grabe, pues voy a hacer un segundo vídeo. El primero explicando por qué invertir aquí en The Five, en Puerto Morelos. Y el segundo vídeo va a ser cómo se puede disfrutar con tu inversión y sin ningún tipo de problema. Estoy aquí hablando mientras me está grabando el dron. Sin ningún tipo de problema aquí
vas a pasar unas vacaciones únicas. Donde bajas de tu departamento te encuentras el mar. Y donde, si quieres relajarte, tienes estas vistas impresionantes. Te va a estar viendo solo a ti. Hacemos una foto aquí, quizá para... Mira, esa es la ruta que está haciendo. Estamos aquí, vaya vista, qué maravilla. Va a llegar hasta Paris. Si te ves Voy a parar un momento. Después de todo lo que os he enseñado, que lo tenéis aquí, ya construido, cuidándose, sin ningún problema. Le pregunto a Ramón qué más puede contarnos de DeFi en Puerto Morelos. Yo creo que ya con las mismas imágenes que estáis viendo del dron, con la edificación que tenéis, los cuidados que hay, vuestra inversión es segura, no, lo que sigue. Porque esta inversión nunca va a valer menos de lo que van a comprar ahora, ¿que no? La bendición que tenemos aquí frente al mar, pues eso es una garantía. Eso es una garantía. No hay mucho producto como este, entonces de lo que escasea, pues el valor sube. Bueno, pues aquí vamos a despedir lo que es el vídeo, el primer vídeo, el vídeo de Conoce Puerto Morelos a través de DeFi. Conoce una vida tranquila donde puedas venir y olvidarte de los problemas que tengas en tu ciudad, donde puedas vacacionar tranquilamente sin necesidad de papeleos, ni de pagos, ni de nada, donde tú digas tengo dinero parado, ¿en qué lo voy a invertir? Esto es una muy buena opción. Ya veis que enfoque para donde enfoque con la cámara, todo es felicidad. Mirad qué comodidad tiene ahí. Pues nada, lo dicho, poneros en contacto con Ramón, conmigo, siempre decir que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya y no olvidéis, estamos enfocando y dirigiéndome en uno de los mejores desarrollos de la Riviera Maya. Eso es muy importante. Ramón, muchas gracias por atenderme. Un placer. Gracias. Siempre. Chavalote, me has hecho un vídeo espectacular, un vídeo de 11 minutos de dron, pero espectacular, no, lo que sigue. ¿Sí te gustó? De verdad, me ha encantado, porque viene en el vídeo, lo ha hecho viniendo de las arrecifes de aquí, pero lo ha hecho con tanto esmero también, ha hecho un giro de 360 grados que merece la pena que le prestéis atención. A mí me ha encantado. Y ahí puedes ver como todas las habitaciones dan vistas hacia el mar. Sí, aparte tiene un pequeño giro el edificio, un pequeño giro aquí a la derecha, es por ese motivo, para que todas las habitaciones que están allí tengan vistas al mar sin ninguna molestia de girar el cuello. Y las de acá pues ya perfectamente pueden ver hasta aquella parte, por lo tanto está muy bien. Para no hacer... Sí, exactamente. Para hacer así. Qué bueno.